La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años, y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto... Buen día, querido hermano, ¿cómo estás? Es una bendición el poder compartir la palabra, el estar un domingo más acá. Siempre compartir la palabra del Señor es una bendición, pero también eh, es algo importante. El Señor nos llama a poder también estar atentos a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Solamente el Señor nos utiliza como herramientas para poder expandir su palabra, su evangelio, las buenas nuevas. Estamos contentos, hermanos, de poder saludar. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me tiene de estar acá, y también gracias al Señor por lo que Él ha hecho durante este tiempo. Estamos agradecidos por las bondades que hemos visto a través de nuestros hermanos, y también yo creo que también usted está agradecido por lo bueno que ha sido el Señor. Hemos visto su provisión durante este tiempo. Gracias al Señor podemos decir que no nos ha faltado. Eh, Quizás a veces quisiéramos tener más cosas, pero el Señor nos da lo que Él desea que tengamos, y por eso debemos ser agradecidos tanto del trabajo que nos da, tanto de la provisión diaria y también de la familia con la que hemos podido compartir más tiempo. Han pasado varias semanas, han sido tiempos difíciles para nuestro país y para el mundo completo, pero una de las cosas que podemos estar seguros y debemos estar firmes es que la iglesia del Señor prevalece y la iglesia del Señor sigue creciendo. Hermanos, yo quiero animarte a través de este mensaje, a través de la palabra del Señor, y tal como veíamos recién en la carta, eh, que el apóstol Pedro le escribe a personas que lo estaban pasando mal en la dispersión, cristianos que estaban siendo perseguidos. Eh, y vamos a ver hoy día Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y la proposición teológica que tengo para el día de hoy es la siguiente: una vida centrada en el Evangelio nos da una perspectiva correcta de la vida. Una vida centrada en el Evangelio nos da una perspectiva correcta de la vida. Vamos a ver esto en dos puntos, pero antes que todo vamos a orar a nuestro Señor. Padre Santo, Padre bueno, bendecimos tu nombre, agradecemos la posibilidad que nos das de poder juntarnos en línea, de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia prevalece, porque si fuese por nuestros propios medios o por nuestras propias capacidades, la iglesia se hubiese acabado hace rato. Pero gracias porque tú eres la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Señor, nosotros solamente somos el cuerpo, nos animamos, nos fortalecemos, nos exhortamos unos a otros, nos sometemos al hermano en adoración hacia ti. Y Señor, permite que tu palabra pueda ser escuchada, permite que tu palabra haga vida en nuestros corazones, que podamos entender lo que tú quieres hablar y que podamos cambiar nuestro carácter conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y que día a día podamos aferrarnos al Evangelio, comprender las verdades que tú quieres hablar, tanto de manera personal como familia, pero también como iglesia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder aprender tu exposición bíblica, Señor, y que juntos podamos alabarte y adorarte en este día. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Hermanos, tal como veíamos en la introducción, el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que estaba dispersa. Y esta iglesia que estaba dispersa, porque la estaba pasando mal, pero estaba dispersa porque Nerón, cerca del año 60, tenía un anhelo muy importante, un anhelo que quería crecer, quería expandir aún más el imperio romano, y una de las estrategias, dicen los historiadores, que él utilizaba fue el poder quemar un lugar para luego reconstruirlo y poder agrandarlo. ¿Cómo podía hacer esto? Eh, Todos lo iban a criticar, y la manera que él encontró era culpando a los cristianos. Y los cristianos desde el año 62, 64 en adelante comenzaron a ser fuertemente perseguidos. La persecución era de tal manera que incluso los cristianos morían en la arena del circo romano devorados por leones. Los cristianos eran decapitados, crucificados, todo por causa del Evangelio. Aún así, la iglesia siguió creciendo porque la iglesia es del Señor y nosotros estamos seguros que la iglesia sigue creciendo. Y los hermanos la estaban pasando mal, los hermanos estaban siendo perseguidos, pero lejos de compadecerse solamente, aunque es una carta de mucho ánimo y esperanza, el apóstol Pedro los confronta y los llama a humillarse delante de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto, hermano, con lo que estamos viviendo hoy día? Mucho, porque el apóstol Pedro llama a la iglesia a centrarse en el Evangelio y a tener una perspectiva de vida correcta. Hermanos, cuando hablamos de una perspectiva correcta de vida, estamos hablando de ver la vida como Dios la ve, ver la vida como Dios quiere que nosotros la veamos. El tener una perspectiva correcta de vida nos va a ayudar a poder vivir bajo la adoración permanente a nuestro Dios. Y hay una cosa que a nosotros nos cuesta mucho como cristianos, es poder centrarnos. No sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa mucho el poder centrar la vida y poder realmente hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros comprendemos que eso no depende de mí, sino que depende de estar centrado en el Señor, de estar centrado en su Evangelio, las cosas suceden de manera natural y mucho más digeribles, más fáciles. El apóstol Pedro llama a los cristianos dispersos, que ahora sería la nueva Turquía, llama a los cristianos a poder centrarse en el Evangelio para vivir vidas que realmente adoren al Señor. Y vamos a ver dos puntos principales, hermanos, el día de hoy. Una vida centrada en el Evangelio nos da una perspectiva correcta de la vida. El primer punto que vamos a ver hoy es: el Evangelio establece nuestra condición. Para tener una perspectiva correcta de vida, nuestra vida debe estar centrada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio realmente establece cuál es nuestra condición. Y el apóstol Pedro le dice a la iglesia que deben humillarse. Esa palabra humillar o humillados es la palabra tepeino y significa estar bajo o establecer un sentido de humildad. En otras palabras, el apóstol Pedro les dice: dejen de vivir su propia vida y vivan la vida centrada en Dios. ¿Cómo el apóstol Pedro, que poco empáticos podrían decir algunos, cómo les dice eso sabiendo que ellos están sufriendo? Porque podría haber pasado, y algunos comentarios dicen así, y podemos ver a través de la carta que probablemente sea así, que los cristianos estaban desesperándose, estaban siendo angustiados, estaban entristeciéndose, y el apóstol Pedro les dice, los llama terrenos, les dice: dejen de centrarse en sí mismos y céntrense en la adoración al Señor. El Evangelio establece nuestra condición. Y cuando nosotros vemos esta carta, hermanos, vemos que los hermanos estaban siendo sometidos a diferentes pruebas. Si uno ve el pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Podemos ver varias cosas en estos dos versículos, hermanos.
Primero, el apóstol Pedro les dice, no se sorprendan. Todo lo que está aconteciendo, esta persecución, esta matanza contra nosotros no nos debe sorprender. No es algo extraño para nuestra vida. Y hermanos, es importante que nosotros comprendamos eso porque muchas veces podemos caer en la tentación de compadecernos por lo que estamos viviendo. Hoy mismo estamos en una pandemia, en tiempos difíciles, y muchas veces podemos compadecernos los unos de los otros y nos pueden sorprender ciertas cosas que están pasando, y sí nos han sorprendido muchas cosas. Pero el apóstol Pedro le dice a la iglesia, no se sorprendan de la prueba que os ha sobrevenido. Primero, es importante, lo que les estaba aconteciendo es una prueba. Y es importante que nosotros comprendamos esto para tener una perspectiva correcta de la vida. El Señor permite y muchas veces Él hace que sucedan ciertas cosas, porque Él es soberano, Él tiene el control de todo y es dueño de todo. Por lo tanto, no nos deben sorprender las cosas que suceden porque a Dios no se le escapa nada. Él tiene todo bajo control y es parte de su propósito. Él permite que las cosas sucedan. En este caso, el apóstol Pedro le dice, no deben sorprender del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fuera de compadecerse por ellos, les dice, no se sorprendan. Hermanos, no nos sorprendamos si algo nos acontece. Si hay alguna prueba que estemos viviendo, no nos debe sorprender. Y el apóstol Pablo no solamente le llama a no sorprenderse, porque podría haberle dicho no se sorprendan, estén tranquilos, aquí no ha pasado nada, sino que va un paso más allá y nos llama y les llama a ellos a vivir una vida con una perspectiva correcta. Les dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, les dice, ustedes van a sufrir, gócense en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque están participando de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, están siendo testigos, están padeciendo por causa del Evangelio. Eso es señal de gozo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando ellos sean transformados en el tiempo futuro, también se gozan de la misma manera. Y hermanos, esto nos llama a entender un poco cuál es el concepto de evangelio que tenemos nosotros y cuál es el concepto de Dios. Dios muchas veces nos manda pruebas como la que estamos viviendo hoy en día para que nosotros podamos padecer, para que nosotros podamos sufrir. Y hermano, no estaba hablando acá de pare de sufrir como algunas iglesias, sino que por el contrario, un síntoma del cristiano que no está muy conforme con las cosas es estar en contra de lo que está pasando hoy en día. Y hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, vemos a la iglesia primitiva, vemos al apóstol Pedro, a los apóstoles en general, sufriendo por causa del Evangelio. Y no solamente sufriendo, sino gozosos en el sufrimiento. Y hermanos, qué contradictorio es esto. Qué difícil es para nuestro ser el comprender que en momentos difíciles, en momentos de angustia, de tribulación, de angustia, debemos estar gozosos. El apóstol Pedro nos llama a eso. Y es por eso que es importante, hermanos, que comprendamos el punto número 1 de la declaración. El Evangelio establece nuestra condición. Hermanos, debemos saber quiénes somos. Tenemos varias perspectivas en nuestra vida y tenemos muchas veces conceptos erróneos de Dios. Y depende del concepto que tú tengas de Dios es cómo tú vas a tener una perspectiva de vida. A veces tienes un Dios que es demasiado amoroso pero poco justo. Y vas a tener una perspectiva de vida de esa manera. Dios es tal cual como lo establece su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos tener una perspectiva de vida correcta. El Señor establece a través del apóstol Pedro, y le dice el apóstol Pedro ahí en el 5:6, humillaos pues. Y esta palabra humillación tiene que ver con eso. Y veíamos que los hermanos estaban en pruebas, en diferentes fuegos de prueba, la estaban pasando mal. Y esa palabra prueba, hermanos, tiene que ver con que se utiliza para probar el carácter y esperar algo bueno después de esto.
Y es interesante, hermano, cuando nosotros analizamos esta palabra, porque en Lucas 11:4 se manda a los creyentes que oren para que no sean llevados por diversas tentaciones. En Mateo 26:41 también se utiliza esta palabra, donde se recibe el mandamiento de velar y orar para no entrar en tentación, para no entrar en diversas pruebas. Y hermano, no quiero que confundamos tentación con prueba. La prueba es de Dios. Dios dice que Él no tienta a nadie, sino que Dios permite la tentación. Dios permite que vengan esas cosas para probar nuestro carácter y para esperar algo bueno. Por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia, ustedes deben sufrir, hermanos. Mediante el sufrimiento se va creando el carácter. Y esto nosotros debemos tenerlo claro. Si estamos viviendo vidas felices en una zona de tranquilidad, nos vamos a formar el carácter que quiere Dios que formemos. Nos vamos a hacer hijos acorde a la imagen de Jesucristo. Y el apóstol Pedro les dice, humillados. Y hermanos, las pruebas muchas veces nos generan incertidumbre. ¿No te ha pasado a ti durante este tiempo el tener incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que va a venir más adelante? Otras veces las pruebas pueden generar miedo, soledad o incluso algunas enfermedades. Hermanos, si tienes algún problema de soledad, de tristeza, recuerda que incluso los grandes hombres de Dios, recuerda a Elías, recuerda al mismo Jesús que se sintió mal y lloró, y su lloro era como grandes gotas de sangre, eh, lo pasaron mal. Hubo momentos de tristeza, momentos de soledad. Hermano, es porque la privación que estamos llevando en estos momentos como seres humanos puede llevarnos a que nuestra mente piense más allá, puede llevarnos a lugares oscuros y diferentes, lugares que nos empezamos a cuestionar ciertas cosas, nos empezamos a cuestionar temas de vida personal, de propósito de vida, nos empezamos a cuestionar temas familiares, temas ministeriales, nos empezamos a cuestionar acerca de la iglesia, de los líderes. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas? Hermanos, cuando estamos pasando pruebas es cuando nosotros realmente estamos poniendo a prueba nuestro carácter. Y Dios le interesa que nosotros formemos carácter, porque cuando nosotros formamos carácter, hermanos, nos vamos perfeccionando y podemos adorar de mejor manera al Señor. Y es importante, hermanos, como primer punto, que el Evangelio establece nuestra condición. Nosotros debemos partir por el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio no hablamos de algo etéreo, hermanos. Yo sé que lo mencionamos mucho, pero el Evangelio tiene componentes principales, que es Dios, que es Jesucristo, que es el hombre, el hombre pecador, y que también el Evangelio debe generar una respuesta. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias de que hay reconciliación con Dios, las buenas noticias de que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, las noticias de que el hombre es pecador, que no hay nada bueno en nosotros, por lo tanto debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Nuestra vida, hermanos, debe estar centrada en esto. Y cuando nosotros vemos como punto primero que el Evangelio establece nuestra condición, es cuando nosotros comprendemos realmente quiénes somos. Cuando dejamos de ser protagonistas y realmente dejamos que Dios sea el protagonista de nuestra vida. Cuando nosotros, nuestro ser pasa a segundo lugar o a segundo plano y Dios toma completo control de nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro les dice, dejen ya de estar sufriendo, dejen de estar lamentándose, humíllense bajo Dios, realmente sepan que ustedes son polvo. El humillarse tiene que ver con eso. Y el humillarse, hermanos, no solo a una persona, cuando nosotros vemos que nos sometemos a los hermanos los unos a los otros, estamos hablando de un servicio, de mirar al otro como superior. En este caso, nos estamos humillando frente al Dios Todopoderoso. A veces tenemos un concepto diferente de Dios y no tenemos realidades y perspectivas diferentes de vida, hermano. Yo te invito a vivir una vida centrada en el Evangelio, en su palabra, para tener una perspectiva correcta de vida, independientemente de lo que tú y yo estemos pasando. Hay un salmista, Asaf, que también la pasó mal. Era un salmista importante, era el encargado de los coros y de la alabanza en el pueblo de Israel. Y la familia de Asaf
por completo eran músicos. Y hermano, uno pensando que este hombre, siendo un corista o siendo un músico, podría estar tan cerca del Señor, tuvo momentos malos. Cuando uno ve algunos versículos importantes de él, eh, por ejemplo, Salmo 73, versículo 2, uno puede ver que realmente él la estaba pasando mal. Dice el versículo 73, 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Hermanos, cuando uno empieza a ver el contexto de este versículo, él empieza a ver que a los demás les va bien, pero a él le está yendo mal. Incluso él dice que tiende a resbalar. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado un montón de veces durante este tiempo en que tiendo a resbalar y a salirme de lo que Dios quiere o del propósito que Dios quiere para mi vida y para la iglesia. Incluso en el versículo 13, fíjate la profundidad o el fondo que empieza a tocar Asaf. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, ¿por qué me he santificado? Me he santificado solo en vano. Hermano, ¿no te llama la atención lo que estaba pasando esto? Este salmista, hermano, nosotros debemos darnos cuenta que en momentos de confinamiento, en momentos de soledad o en momentos de prueba, el Señor quiere hablar a nuestras vidas, a nuestro carácter, pero por sobre todo nosotros debemos humillarnos delante de Él. Fíjate el cambio o el giro que tiene el salmista en los siguientes versículos. Versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos comprender varias verdades acá, incluso la podemos cantar, pero hay verdades inherentes en estos versículos. Primero, hermanos, no tenemos a nadie más, ni deseamos a nadie más en la tierra más que a nuestro Dios. ¿Es una realidad para ti? ¿Es una realidad en tu vida? Hermano, deseamos a Dios día a día, deseamos servirle de corazón, deseamos adorarle, deseamos buscarle día a día. Hermano, yo te hago un llamado a poner tu vida en una perspectiva correcta, aferrado a su palabra, aferrado a su evangelio. Dice el versículo 26 algo que nos llama mucho la atención. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermano, en la prueba no significa que la vas a pasar bien. Es una prueba. Cuando uno está realizando un examen, una prueba, no la pasa bien. Yo he realizado 2 veces el examen de conducir, me ha ido las 2 veces mal, no la pasé bien en ese momento. ¿Por qué? Porque las pruebas van formando nuestros caracteres y van exigiéndonos ciertas cosas. Hermanos, me llama la atención el versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, el salmista la estaba pasando mal, pero él estaba anclado a una verdad. Él estaba anclado a la roca que es Cristo. Él estaba anclado al Evangelio, mas la roca de mi corazón, en mi porción es Dios para siempre. En otras palabras, la estoy pasando pésimo, pero no depende de mis sentimientos, depende de mis convicciones y de quién y en quién yo he creído. ¿En quién has creído tú, hermano? ¿Quién es tu porción? ¿Quién es tu roca? Muchas veces somos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pedro les dice que deben humillarse y establecer realmente su condición, establecer realmente quiénes son. El Evangelio, hermanos, no se trata de mí, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando hablamos del Evangelio, muchas veces el Evangelio se entiende solamente de manera parcial, otras veces entendemos el Evangelio como nuestra posición en el Señor, como algo pasado, otras veces lo entendemos como algo futuro, algo que viene cuando seamos transformados en gloria, pero la parte menos entendida del Evangelio tiene que ver con el aquí y el ahora, cómo yo este concepto, esto de Evangelio lo transformo en una vivencia. Cuando vivimos vidas humilladas delante de Dios, hermanos, pasamos de vivir vidas independientes
a vivir vidas dependientes de Dios. ¿Escuchaste bien? Cuando vivimos vidas humilladas delante de Dios, pasamos de vivir vidas independientes a vivir vidas dependientes de Él. Y eso es lo que está llamando el apóstol Pedro. Dejen de vivir sus propias vidas y humíllense delante de Dios. Pasamos de vivir vidas bajo nuestras propias intenciones a vivir vidas bajo su voluntad. Pasamos de vivir vida de lamentos y dudas a vivir vidas confiadas. Asimismo lo estableció el salmista: la estoy pasando mal, pero estoy confiado en que tú eres la roca de mi salvación. Hermanos, ¿cuál es tu roca? ¿A qué te aferras tú día a día? ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Podríamos decir eso en nuestra vida, es una realidad. ¿Deseamos al Señor? Entonces, si lo deseamos, dejemos de vivir nuestras propias vidas, hermanos, y humillémonos, pues, delante del Señor. Hermano, yo te animo a que sea una realidad, una verdad en tu vida. Hermanos, para vivir vidas centradas en el Evangelio, debemos vivir humillados delante de Dios. Eso nos dará una perspectiva correcta de la vida. El Evangelio entonces establece nuestra condición. ¿Qué somos? Somos carne, somos pecadores. Pero no depende de mí, gracias al Señor. Depende del sacrificio y la obra redentora de Jesucristo. Desde ahí, hermanos, nosotros nos enfocamos a través de la cruz y vivimos vidas que adoren y glorifiquen al Señor. Hermanos, no depende de los sentimientos. El Evangelio no es para dejar de sufrir. El Evangelio es para vivir vidas sufridas, pero vivir vidas centradas en Cristo y centradas en Dios. Eso no exime, hermano, que muchas veces la pasemos mal, otras veces la pasemos muy bien. No depende de mi sentimiento. El gozo de la salvación debe estar presente en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro no solamente les dice eso, humillaos pues, sino como segundo punto, hermanos, para vivir vidas centradas en el Evangelio y tener una correcta perspectiva de vida, el Evangelio establece también nuestra adoración. ¿Cuál es el objeto o el motivo de nuestra adoración? Bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, nosotros vivimos vidas bajo su poderosa mano. Nuestro Dios, hermanos, es poderoso. No debemos rebajar a nuestro Dios poderoso, debemos conocer quién es Él. Nuestro concepto de Dios puede muchas veces no ser un concepto bíblico. Pero Jesús le respondió y dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, dice Mateo 22-29, cuando le estaban preguntando acerca del tributo. Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Hermanos, ¿cuál es el concepto de Dios que tenemos nosotros? Muchas veces puede ser un concepto no bíblico. Yo te animo y te desafío y te exhorto a buscar al Dios de la Biblia. Mateo 22-29 decía lo siguiente: los saduceos conocían de Dios, pero Jesús los confrontaba y les hace saber que están errados. No comprendían las Escrituras ni el poder de Dios. Job 21:14 también nos habla acerca de eso. Apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos, dicen algunas personas. Eso dice Job 21:14. Entonces, le dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Deseas el conocimiento de los caminos del Señor? Te invito a profundizar en su Evangelio, a profundizar en su palabra. Debemos constantemente, hermanos, meditar y revisar si nuestro concepto de Dios es correcto. Si tenemos un concepto errado de Dios, nuestra adoración también va a ser errada. A veces nos preguntamos por qué nos cuesta tanto vivir una vida cristiana. Muchas veces tiene que ver con nuestro concepto de Dios, tiene que ver con algo que se llama un concepto teológico diferente al Dios de la Biblia. Tenemos un concepto de Dios que quizás no es el Dios de la Biblia. Y hermanos, todos estamos en un proceso de poder conocer a Dios, todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, una de las maneras importantes
para poder aprender. Veíamos como primer punto es humillarnos y segundo punto es saber que el Evangelio establece nuestra adoración. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Tal como lo establece su palabra, tal como lo establece su Evangelio. Los hermanos de la dispersión son confrontados a obedecer las demandas de Dios. Si uno puede ver ahí algunos versículos importantes en primera de Pedro, ahí sí se me perdió. Si uno puede ver ahí algunos versículos importantes en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 19, podemos ver grandes verdades bíblicas. Si uno lee del versículo 14 al 19 de primera de Pedro 4, dice lo siguiente: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, en otras palabras, el apóstol Pedro, desde el versículo 14 en adelante, les hace un llamado a sufrir. Y no solamente a sufrir, sino a ser vituperados por el nombre del Señor. Y les dice que si ustedes son vituperados, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu del Señor mora en ellos. No solamente les dice que ellos deben sufrir, sino que deben darle la gloria a Dios. Dice versículo 16, si no, glorifique a Dios por ello, hermanos. Esto también es una verdad para nosotros. En tiempos difíciles, en tiempos de angustia y de prueba, debemos darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está permitiendo esta prueba, nos está haciendo pasar esta prueba para poder formar carácter, para poder adorarle. Por tanto, sufrimos de todas maneras en las tribulaciones, lo pasamos mal, pero estamos gozosos. Gozosos, ¿por qué? Porque Dios está probándonos y está trabajando en cada uno de nosotros. De gloria en gloria, Él trabaja en nuestra vida. Hermanos, esa es una perspectiva correcta de vida. Cada uno de ustedes y de nosotros tenemos diferentes situaciones. Y el apóstol Pedro, aún así, independientemente de las situaciones o que estén muy relacionadas con lo que están viviendo en ese contexto, los hermanos les dice que deben sufrir, que deben darle la gloria de Dios, que deben padecer, que deben obedecer al Evangelio de Dios, que deben andar en su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios según los versículos acá? El ser perseguido. La voluntad de Dios en ese caso era que ellos fuesen perseguidos. Hermanos, la voluntad de Dios muchas veces es incomprensible. Nosotros debemos obedecer a Dios según lo que Él ha establecido. Nuestra adoración, hermanos, es al Dios Todopoderoso. El Evangelio establece nuestra adoración bajo la poderosa mano de Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nosotros debemos establecer eso en nuestra vida y tener un concepto correcto de Dios para tener una perspectiva correcta de vida. Debemos centrarnos en el Evangelio cada día. Una perspectiva correcta de vida, hermanos, debe llevar a adorar a Dios cada día viviendo su Evangelio. Lo hemos visto en los grupos pequeños. Hemos estado estudiando estos 2 o 3 años acerca de una vida centrada en el Evangelio. Y hermanos, es importante que esto lo lleves a la práctica. Porque cuando hablamos de una vida centrada en el Evangelio, hablamos de que todo nuestro ser día a día debe estar recurriendo a su palabra, debe estar recurriendo a Dios, debe recordar a Cristo, debe recordar quién yo soy y debemos día a día dar una respuesta a Dios. Debemos obedecer a Dios. Para esto no debemos centrarnos en los imperativos solamente o en los mandatos de Dios, sino que debemos centrarnos en el por
qué debemos obedecer y meditar estas verdades. A veces tenemos un cristianismo religioso que se centra en no debo o debo hacer tales cosas. Algunos ejemplos prácticos, hermanos. Supongamos que en nuestro matrimonio veo a mi esposa o esposo con ansiedades o afanado. ¿Ha visto afanado a su esposa o a su esposo durante esta pandemia? O ansioso. Nos pasa durante este tiempo que estamos más ansiosos. ¿Cuántos de ustedes no aprendieron a cocinar durante este tiempo? ¿Cuántos de ustedes no aprendieron a hacer nuevas cosas durante este tiempo? ¿Cuántos de ustedes no aprendieron a utilizar ciertos medios digitales o herramientas que antes era incomprensible? ¿Cuántos de nosotros nos han dado ganas de comer mucho durante este tiempo? Es ansiedad muchas veces. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto, algunos ejemplos prácticos, nosotros podemos ver que pasan estas cosas para que nosotros podamos depender del Señor. Y les decía anteriormente, supongamos que en nuestro matrimonio veo a mi esposa o esposa con ansiedades o afanados. Y le decimos lo siguiente, nuestra tendencia podría ser la siguiente y decirle, no estés ansiosa o no estés afanada, no debes estar así. Y ese es nuestro aporte, esa es nuestra realidad, ese es nuestro consejo bíblico. No debes estar afanado, Dios no quiere que estés así. Hermanos, estoy haciendo una especie de sátira con esto, pero es una verdad que nosotros vemos y la vivimos lamentablemente en el día a día. Nosotros somos llamados a predicarnos el Evangelio, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Si no lo sé, no tengo la herramienta. Hermanos, debemos cambiar nuestras preguntas y nuestro discurso, debemos centrarnos en el Evangelio. Cuando le decimos a nuestra esposa o esposa, no estés ansioso o afanado, esto no debe ser así, no estamos predicando el Evangelio. Estamos colocando imperativos bíblicos, estamos colocando mandatos, estamos colocando la letra en vez del espíritu de la letra. Le estamos diciendo no hagas o deja de hacer tal cosa, suavizándolo un poco con palabras o con versículos. En vez de solo decirle que no estés ansioso o afanado, debo recurrir al Evangelio y darle la esperanza del Evangelio. Podríamos decirle, por ejemplo, amor, no estés afanada o ansioso. Si Dios aún se preocupa de las aves, aún más se preocupa de ti, que eres su hija. ¿Cómo no te ayudará también para tener fe en este tiempo de aflicción, para que le pueda glorificar de mejor manera? Y hermano, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos detectando cuál es el problema respecto a alguna situación, algún ídolo que pueda haber en nuestro corazón, algún pecado. Estamos hablando acerca, en este ejemplo, de que la persona estaba afanada o estaba ansiosa. ¿Por qué se produce la ansiedad? ¿Por qué se produce el afán? Muchas veces, y la Biblia nos dice que es por falta de fe. Y si alguno tiene fe, que nos dice Santiago, debe pedirla a Dios. Por lo tanto, nuestra pregunta y nuestro consejo respecto y orientado al Evangelio, vivir el Evangelio, debe ir hacia la fe en el Señor Jesucristo y decirle a nuestra esposa, no centrarnos en el problema, sino en lo que provoca el problema, que es la falta de fe. Tú estás ansioso, tú estás ansiosa, estás afanada, porque no estás confiando en la providencia del Señor. ¿Cómo podemos hacer, hermano, para que esto sea algo normal día a día? Debemos vivir, debemos conocer la Escritura, debemos conocer el Evangelio. Tenemos la tendencia a solamente impartir reglas. Tenemos la tendencia solamente a dar imperativos. La Biblia nos llama y nos alienta a ver lo que hay detrás de la ley. La ley fue dada al pueblo judío para que ellos pudiesen ver que no eran capaces, hermano. A veces nosotros todos los días estamos citando la ley, estamos dando imperativos, pero no estamos dando las herramientas necesarias. Debemos vivir el Evangelio. Si estamos hablando en este ejemplo acerca de ansiedad, de afán, debemos ver qué es lo que produce el afán. ¿Por qué se produce el afán? ¿Por qué se produce la ansiedad? Ah, por falta de fe. ¿Qué es lo que debo ver? La Biblia nos señala que debemos pedir fe, que debemos alentar
que Dios se preocupa de nosotros, que debemos alentarnos día a día para esto. Hermanos, debemos hacernos las preguntas apropiadas. Todo pecado es un ídolo, es falta de algo. En este caso el afán es falta de confianza o fe en Dios. Santiago nos dice que debemos pedir con fe. Nos predicamos entonces la fe, no solo el mandamiento. Hermanos, otro ejemplo práctico. Podríamos darnos muchos ejemplos y yo te animo a poder, y les voy a dejar en el link, paso un aviso entre paréntesis, en el link del video abajo en la descripción, voy a dejar una guía con algunas preguntas y algunos principios bíblicos que podríamos utilizar. Cosas que nos pasan de manera cotidiana con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y qué conceptos bíblicos podríamos apoyar o qué conceptos bíblicos podríamos darnos para poder apoyar eso como algo práctico de este tema. Cierro el anuncio. Hermanos, Santiago nos dice que debemos pedir por fe, entonces nos predicamos la fe y no solo el mandamiento. ¿Y por qué es tan importante cuando tratamos esto así? Porque el apóstol Pedro llama a la iglesia a establecer primero su condición y también el objeto de la adoración. Nuestra adoración es para nuestro Dios y nuestro Dios es poderoso. No centremos el Evangelio en nosotros, centrémoslo en Dios. Dios nos da las herramientas día a día para poder vivir este Evangelio, para que este Evangelio sea una realidad. Debemos conocer al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vemos algunos versículos acerca de Dios, nosotros comprendemos realmente quién es Dios. Dice la palabra del Señor: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Hermano, ¿tiene alguna situación difícil de salud? ¿Tiene alguna prueba que te cueste en la universidad, en el trabajo, donde sea? Hermanos, nos alentamos unos a otros, animándonos en el Evangelio. Podríamos dar muchos ejemplos. Si a un hermano le decimos, hermano, lo echamos de menos, como muchas veces se dice, ¿cierto? Hermano, te eché de menos. Pero ¿qué es lo que está diciendo esa declaración? Que en realidad a ti te está molestando algo. ¿Por qué no le dices, hermano, te aliento, te motivo? La Biblia nos señala no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nos amonestamos, nos alentamos los unos a los otros, y en esa verdad nosotros podemos adorar al Señor cada día domingo. Te animo a poder venir, amonestarnos, exhortarnos. ¿Por qué? Porque el Evangelio debe estar centrado en nuestro gran Dios. Dice la palabra del Señor ahí en primer libro de Crónicas 29:11: tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Dice ahí Jeremías 32:27: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Hermano, ¿hay algo imposible para tu Dios? ¿Qué concepto de Dios tienes tú? Ese concepto de Dios debe estar centrado en el Evangelio. Desde ahí tenemos una perspectiva correcta de vida. ¿Hay algo imposible para Dios? Él es el Señor, Él es Dios de toda la humanidad. Nada es imposible para Él. Nos alentamos mediante esto. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Shaddai, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Él es el principio del fin, dice el Señor. Salmo 145:3 dice: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Hermano, el Señor es grande. Él es más grande que cualquier otra cosa, es más grande que la situación que estamos afrontando como sociedad hoy en día. ¿Estamos pasando momentos difíciles? Alentémonos en el Señor. Ah, Señor mío, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible, hermano. Este es nuestro Dios. No es el Dios que muchas veces tenemos acá. Debemos seguir conociendo a nuestro Dios. Hermanos, a veces vivimos vidas
tristes, desamparadas, porque no tenemos un concepto correcto de Dios, y ese concepto correcto de Dios no está porque no hemos abrazado el Evangelio, no nos hemos humillado delante de Él y no estamos viviendo vidas que le agraden. Y cuando estamos viviendo nuestra propia vida y no nos humillamos delante de Él, estamos viviendo vidas de fracaso. Y hermano, yo te animo a tener vidas que realmente le adoren. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Estás flaqueando, estás teniendo problemas de fortaleza. Alienta a tu hermano a través de esto. El Señor nos fortalece. De esta manera, hermano, nosotros podemos alentar al hermano. El Señor nos fortalece. Dejemos de ser muchas veces cristianos que solo se centran en el problema, sino que vayamos más atrás, alentémonos en el Evangelio, meditemos en él, y proclamemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, esposa, proclamémonos el Evangelio los unos a nosotros, centrémonos en ello y podremos hacer la voluntad del Señor. Una vida, hermanos, centrada en el Evangelio nos da una perspectiva correcta de la vida. De dos maneras, dice el apóstol Pedro. El Evangelio establece nuestra condición, nosotros nos abrazamos al Evangelio y realmente descubrimos quiénes somos día a día, nos humillamos delante del Señor. Y segundo, el Evangelio establece nuestra adoración. Nosotros adoramos no a cualquier Dios, sino al Dios Todopoderoso. Bajo su poderosa mano estamos día a día. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos estos dos conceptos claros, que debemos humillarnos y saber quién realmente es nuestro Dios, nosotros nos podemos centrar y vivir una vida con una perspectiva correcta. ¿Estás descentrado en tu vida? Humíllate en este momento delante del Señor, búscale de todo tu corazón y ten un concepto correcto de Dios. No es el Diosito, no es el papá, sino que es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que en este día está hablando a tu vida y te está diciendo: yo estoy contigo, no temas. Vamos a orar delante de nuestro Dios. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque es espada de dos filos en nuestro corazón, y va más allá de eso, Señor. Ayúdanos y ayuda a mis hermanos a poder vivir vidas que te agraden, vidas victoriosas en ti. Ayúdanos cada día a humillarnos delante de ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces vivimos nuestras propias vidas. Vivimos vidas confiando en nuestros propios recursos, confiando en quién yo soy, cuando debiésemos vivir vidas confiando en quién tú eres y en lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Señor, guíanos como iglesia a depender del Evangelio y a conocerte día a día. Ayúdanos a predicarnos el Evangelio, no centrarnos solo en los mandamientos, no centrarnos solo en la letra, sino que en lo que realmente tú quieres decir, a alentarnos día a día, a confiar en ti, a predicarnos el Evangelio. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a crecer como iglesia y en este tiempo de pandemia, ayúdanos a sustentarnos día a día, a animarnos. Gracias por mis hermanos, porque he visto que hemos podido crecer, hemos visto que durante este tiempo nos hemos fortalecido como iglesia, hemos podido estar más pendientes y nos alentamos y nos echamos de menos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. En estos momentos difíciles, ayúdanos a contentarnos en ti, a vivir gozosos. Te alabamos y te adoramos. Te damos las gracias por esta predicación. Gracias porque es tu Espíritu Santo y no yo hablando a la vida de los hermanos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos viéndonos el próximo domingo. Próximo domingo hay Cena del Señor. Durante la semana van a estar llegando algunas instrucciones. Es importante, hermanos, que se conecte la próxima semana. Lo vamos a hacer en vivo. Así que que el Señor les guíe, les guarde. Saludos desde Pirque. Les amamos en el Señor. Manda saludos a mi esposa también. Que el Señor sea guiando siempre su vida. Un abrazo grande.